reportar esa acta de no conciliación con la demanda para que se la reciban. Y la tercera es que nunca hubo audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque usted hizo la solicitud, más de 3 meses, nunca lo llamaron en la Procuraduría para conciliar, y entonces usted con esa solicitud, demostrando que pasaron 3 meses y nunca lo llamaron a conciliar, usted ya puede demandar. Primero, si no ocurre dos de esos 3 escenarios, es decir, tener un acta de conciliación fallida o que hayan pasado los 3 meses después de la solicitud, le rechazan a usted de plano. Es decir, si usted demanda sin haber cumplido con ese requisito de la conciliación, le rechazan la demanda de plano. El juez ni siquiera la va a mirar, le dice, no, esa demanda no me sirve y se la devuelve. ¿Listo? Hablábamos nosotros de vía administrativa y en la vía administrativa hacíamos una explicación de que a través del tiempo había una cosa que se llamaba reclamación en sede administrativa, que hay 2 formas en las cuales funciona el derecho administrativo. Una, lo que hace la entidad pública dentro de lo que puede hacer la entidad como tal y cómo lo resuelve antes de llegar a la vía jurídica, a la decisión de un juez. Y la otra, que tiene que ver ya cuando finalmente la entidad no hizo nada y no pudieron resolver el problema y les toca ir donde un juez para que lo resuelva. Y les decía yo que había una figura que no era muy usada o que no era muy común o que los abogados realmente no utilizan porque la desconocen o porque les parece muy difícil, no sé. Pero les hablaba yo de la extensión de jurisprudencia. Y que la extensión de jurisprudencia no era otra cosa que una mixtura entre ambas situaciones, la vía administrativa y la vía judicial. ¿En qué sentido? En que cuando existe una sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado, es decir, cuando el Consejo de Estado ha revisado muchas veces un mismo caso y dice, no, de aquí en adelante la regla va a ser esta, establece cuál es la regla, entonces ya no es necesario acudir necesariamente a otro juez para que dicte eso. Basta entonces con decirle a la entidad pública que ya existe un fallo, que ya existe una sentencia de unificación que resolvió ese problema y que con base a esa sentencia de unificación le apliquen la regla para, por ejemplo, el tema de la pensión, puede ser un ejemplo, y en ese sentido la entidad debe aplicarle a usted esa regla siempre y cuando cumpla con los mismos supuestos fácticos y jurídicos, es decir, que los hechos sean iguales o por lo menos similares y que los supuestos jurídicos sean los mismos. Eso que evita, yo les decía a ustedes, hay gente que ha hecho plata con esto. ¿Por qué? Porque implica que usted no tiene que esperar 5, 4 años que se demora una demanda administrativa, 2 años que se demoran para el pago, sino que usted antes de demandar puede ir a la entidad y mediante la extensión de jurisprudencia puede lograr su objetivo, que sea, por ejemplo, que le reconozcan un derecho pensional, que le reconozcan una incapacidad, que le liquiden de una forma u otra las prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, les invitaba a la reflexión de la extensión de jurisprudencia como una de las herramientas que trae el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 del 2011, que precisamente incluye dentro del código esta figura para descongestionar los juzgados. Y dice, si ya hay un fallo que ha unificado, que ha dicho cuál es el criterio, cómo se deben hacer las cosas, pues ¿para qué nos desgastamos que en la entidad le sigan diciendo que no y luego la persona tenga que ir a demandar? Apliquemos y creemos esta situación que se llama extensión de jurisprudencia. Antes de la ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se conocía como agotamiento de la vía administrativa y era necesario agotar los recursos dentro de la administración antes de demandar. La otra vía o la otra forma de resolver los problemas es la vía judicial o jurisdiccional, donde ya nosotros entonces tenemos la intervención de un juez, ya activamos el aparato de la justicia, ya activamos la rama judicial, ya activamos todo lo que corresponde a un proceso. Y nos decía, si no estoy mal, era Elena, que el proceso, la finalidad del proceso era resolver una litis. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a la vía judicial, es porque tenemos una litis, un problema jurídico que no podemos resolver, llegando a un acuerdo y necesitamos la intervención de un juez que lo resuelva. Antes de interponer una demanda ante la jurisdicción del contencioso administrativo, el legislador ya nos dijo que hay que cumplir una serie de requisitos. De allí surge precisamente el artículo 161. Pero antes del 161 vamos al 159. Esto
Esto ya lo vimos nosotros la clase pasada, creo que ya expliqué el 159, ¿cierto? Lo del abogado. Que en derecho administrativo siempre se necesita un abogado, chicos, ya lo expliqué. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí. Entonces vamos a pasar por eso por alto, porque ya lo habíamos explicado, y nos vamos directamente al artículo 161. Los que ya hicieron la tarea, que son muy pocos, aprovecho y les digo, son muy pocos, los que ya la hicieron, ya la califiqué, tuvieron que haber leído esto. Sin embargo, lo vamos a hacer en clase. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos. Primero, cuando los asuntos sean conciliables. ¿Cuándo son conciliables? Cuando es tema económico. El trámite de conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad en toda demanda en la que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Ahora recuerdo algo. Ustedes vieron los medios de control, algunos me dijeron, sí, nosotros los vimos, y otras personas me decían que no. Yo no sé, y acá lo voy a dejar a consideración de ustedes, muchachos, porque me parece importante, si vemos primero los medios de control antes de ver la demanda, porque siento que si yo arranco con el tema de la demanda y ustedes no conocen bien los medios de control, se van a enredar porque les voy a hablar de cosas que ustedes no me entienden. Sí, profe, mejor los medios de control. Sí, profe, sería mucho mejor. Listo. Como el objetivo de la clase no era hoy medios de control, yo voy a ir haciendo las diapositivas de medios de control a medida que nosotros vamos trabajando. ¿Les parece? Entonces, denme un segundito y voy a salir de acá y voy a compartir pantalla de una manera diferente. Voy a abrir acá. Medios de control. Y denme un segundito de una vez. Yo creo que tengo unas diapositivas. O si no, utilizamos unas que tenemos de SlideShare. Listo, con el respeto y con completa, ¿cómo les digo yo? Con el respeto de todos los derechos de autor, estas diapositivas no son mías, ¿listo? Sin embargo, las vamos a usar para la clase de hoy. Vamos a utilizar unas diapositivas previamente creadas en internet que utilicé yo por allá en un curso hace tal vez un año. Está relativamente actualizado con las nuevas reformas del código. Denme un segundito. Esta fue la clase de todos los inconvenientes. Listo. Va a compartirles pantalla. Vuelvo y les digo, chicos, estas diapositivas no son mías. Respetando los derechos de autor, esto es un curso de actualización que se utilizó para Andesco. ¿Listo? A ver, compartir pantalla. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo nos habla precisamente de diferentes tipos de procesos. Y entonces, lo primero que uno tiene que ver cuando uno ve derecho administrativo es cómo resuelve los problemas el derecho administrativo. Ya nosotros hemos dicho, y lo recordé, aunque no hacía parte de mi clase, que el acto administrativo es la forma en que se manifiesta el Estado. Y que el acto administrativo tiene dentro de su procedimiento administrativo, la primera parte del código, tiene varios elementos. El primero que tiene que ver con los recursos, el segundo que tiene que ver con los términos
Y el tercero que tiene que ver con la publicación y demás de notificaciones. Todo eso ya lo recordamos en el curso. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, bien sea por medio de un acto administrativo, por hechos generadores, por actitudes propias o por omisiones del mismo Estado, no puede resolver el problema solito? Pues entonces se da una situación y es que tenemos que acudir a la jurisdicción, y acudir a la jurisdicción es acudir donde un juez. Y en derecho administrativo tenemos 12 situaciones en las cuales tenemos que ir donde un juez. El primero es la nulidad por inconstitucionalidad. Bueno, entonces los vamos a nombrar y ya continuamos. Nulidad por inconstitucionalidad, que tiene que ver con un acto administrativo que sea contrario directamente a la Constitución. Control inmediato de legalidad. Tiene que ver con una tarea que ejerce directamente la Corte Constitucional frente a las leyes que se expiden. Nulidad, que puede ser sobre cualquier actuación administrativa del Estado. Nulidad y restablecimiento del derecho, que no pretende solamente la nulidad de lo actuado, sino que adicional a eso pretende que de alguna forma se devuelva la situación a un estado previo. La reparación directa, que pretende o busca una indemnización respecto a una situación que se haya generado. Las controversias contractuales, que tienen que ver con esas situaciones que se presentan dentro de un contrato. Y cuando se presentan situaciones dentro de un contrato con el Estado, pues tiene un proceso específico que son controversias contractuales. Tenemos entonces la acción de repetición, que es una acción que la explicaré más adelante, pero básicamente cuando un funcionario produce o genera con su acción o con su omisión un daño en contra del Estado y el Estado tiene que pagar por ese error de ese funcionario, el Estado puede repetir y lo que le pagó a la persona que se vio afectada se lo puede después tratar de cobrar directamente a esa persona mediante la acción de repetición. Protección de los derechos e intereses colectivos, reparación del daño causado a un grupo. Estos dos que tienen que ver precisamente con afectaciones masivas o de más de una persona por parte del Estado. Control por vía de excepción, que es un control constitucional también de las leyes. Extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado, que ya les había dicho a ustedes. Existe en vía administrativa y existe en vía judicial. Si yo tengo una demanda por la forma en que se liquida la pensión de los profesores y la demanda ya está andando, entonces sale una sentencia de unificación, yo le puedo pedir al juez también la extensión de jurisprudencia y finalmente esas serían como nuestros acciones como tal que tenemos o tipos de procesos que tenemos en el contencioso administrativo. Antes se llamaban acciones judiciales. ¿Por qué? Porque cada una de estas lo que hacía era iniciar un proceso judicial. En el nuevo código, en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, se llaman controles o medios de control. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que dicen los grandes tratadistas es que una acción, como se llamaba antes, solamente era para una pretensión, mientras que en este proceso o en este nuevo código, uno ahora puede pedir reconocimientos, puede pedir adicional a eso indemnizaciones y adicional a eso la repetición. Dentro de un mismo proceso puede llevar incluso 2 o 3 de los cuales se presentan. Nulidad por inconstitucional, artículo 135 de el CEPACA. Alguien que por favor nos lea el artículo 135 del CEPACA. Chicos, alguien que nos lea. De la nulidad, doctor. Correcto. Sí. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de un representante que se declare nulidad de los decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional
en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política por infracción directa de la Constitución. También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del gobierno nacional. Listo. Sí, que es, doctor. Sí. ¿Qué significa eso? Dice, entonces, lo primero que hay que aclarar es que la Corte Constitucional revisa de manera expresa, obligatoria, algunas leyes, algunos actos administrativos de acuerdo a su competencia, que son los artículos 237 y 241 de la Constitución. Dice, pero ¿qué pasa con esos casos que no están allá en el artículo 237 y 241? Esos casos en particular podrá la ciudadanía, cualquier ciudadano, lo puede hacer por sí mismo o con abogado. Habíamos dicho que en términos generales todas las demandas del contencioso administrativo tenían o requerían un abogado. Esta es una excepción. ¿Por qué? Porque la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, debido a la forma en que está escrita la Constitución, dice que cualquier persona puede pedir que se le proteja su ejercicio constitucional. Entonces, por eso no aplica, digamos, el derecho de representación. Pero, en general, usted va y presenta esta demanda por sí mismo. Es decir, Manuel Garavito. Lerix no está de acuerdo con una ley y va y presenta su demanda de nulidad. Cuando usted representa su demanda de nulidad, lo más probable es que el juez le escriba y le diga, está de acuerdo en no hacerlo con apoderado judicial, le recomendamos que lo haga con apoderado judicial. ¿Listo? Estas demandas de nulidad por inconstitucionalidad son en contra de cualquier ley, cualquier código. Si usted como ciudadano encuentra en el Código de Tránsito un artículo que considere inconstitucional, usted puede ir y demandarlo. Si usted como ciudadano encuentra dentro del reglamento interno de trabajo del ministerio donde usted trabaje un artículo que le parezca inconstitucional, usted puede ir y demandarlo. Si en un acto administrativo encuentra usted algo que vaya en contra de la Constitución, usted puede ir a demandarlo. Siempre que usted encuentre en cualquier documento que tenga carácter normativo, es decir, que sea una norma o que sea una ley, usted podrá ir y utilizar la demanda de nulidad por inconstitucionalidad para que esa ley salga del ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es el efecto o qué es lo que busca realmente esta ley? Esta ley lo que busca es precisamente que se saque del ordenamiento hacer. Dice, los ciudadanos directamente o por medio de representante, no cualquier persona, es decir, yo como ciudadano puedo ir a hacerlo, o por medio de representante. ¿Listo? ¿En qué término? En cualquier tiempo. Yo encontré una ley, hablábamos nosotros acá en este curso, una ley de 1986, Código Electoral, ley 2441, de 1986, nuestro decreto ley 2441, actual Código Electoral, y entonces allá yo encuentro un artículo que a la luz de la Constitución de hoy a mí me parece inconstitucional. ¿Puedo demandarlo? Pues sí, puedo demandarlo. ¿Por qué? Porque no me dice o no me restringe en qué momento puedo hacer la demanda de nulidad por inconstitucional. ¿Con qué fin? ¿Y qué es lo que busca realmente esta demanda? Pues precisamente que aunque el gobierno nacional para funcionar expide constantemente decretos, reglamentos, actos administrativos, resoluciones, que si en algún momento se advierte o el ciudadano llega a advertir que alguno de estos es inconstitucional, simplemente vaya y demande por nulidad por inconstitucionalidad. ¿El resultado cuál va a ser? Va a ser que el juez va a declararlo inconstitucional y lo va a sacar del ordenamiento jurídico. Segunda posibilidad, que el juez encuentre que se necesita ajustar alguna situación y le ordene, por ejemplo, a la entidad que corrija la resolución o el acto administrativo para que se ajuste a constitucionalidad, o que finalmente después de la revisión digan, no, está perfecto, no tiene ningún problema. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas de la nulidad por inconstitucionalidad? Yo, profe. Señor.
¿Listo? Continuamos. Sí, profe, muy claro. El Consejo de Estado no estará limitado por los cargos formulados en la demanda para proferir la decisión. ¿Qué significa esto? Yo demando una resolución porque es inconstitucional en el sentido que es discriminatoria de las comunidades indígenas. Pero resulta y pasa que cuando el Consejo de Estado empieza a leer la demanda, yo no demandé porque sea violatoria, por ejemplo, del derecho de igualdad, sino por el derecho a la no discriminación. Si el Consejo de Estado advierte que además de eso es violatoria de otra cosa, si yo no la haya dicho en la demanda, el Consejo de Estado también podrá intervenir sobre lo que yo no dije. ¿Listo? Dice además, si hay alguna norma que surja de esa norma que se está demandando por inconstitucionalidad, también la puede revisar en la misma demanda. ¿Sí? Claro, hasta ahí. Control inmediato de legalidad. Artículo 136. ¿Alguien que lea el artículo 136, por favor, del CEPACA? Chicos participativos, 26 tenemos solo en clase hoy. Artículo 136. Listo, profe, lo leo. Por favor. Pero correcto. Artículo 136, control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Paremos ahí. Un control inmediato. Para ahí. ¿Alguien sabe qué son los estados de excepción? ¿Lo han visto? ¿Lo vieron allá en administrativo? Profe, son las facultades que le dan al presidente para... Esa es la consecuencia, pero ¿cuáles son los estados de excepción? Por ahí no lo hemos visto. Listo. Es económica. Sí. ¿Qué otra? La conmoción interior. Ajá. Y estado de emergencia, ¿cierto? Listo. Chicos, Sí. Resulta y pasa que acá nosotros siempre les he dicho acá que hay tres ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y hemos dicho sin lugar y sin asco en todo momento que la rama legislativa es la encargada de hacer las normas, las leyes. Y que la rama ejecutiva es la encargada de hacer que se apliquen esas leyes, ¿cierto? Sin embargo, cuando ocurren cualquiera de estos tres escenarios que acabo de nombrar el compañero y que yo le ayudé a completar, que son guerra exterior, resumido, guerra con otro país. No vale la guerra interna, no vale el conflicto armado interno, no. Significa que haya una declaratoria de guerra contra otro país, el que sea. Conmoción interna, se presente una situación tan grave que la fuerza pública no pueda contenerla y se haga necesario entonces tomar medidas excepcionales. ¿Qué es la conmoción interna? Es una situación legal que se declara por el legislativo, es decir, el Congreso en pleno tiene que declarar la conmoción interna. No es que el presidente salga y diga, ay, no, estamos en conmoción interna, entonces necesito que hagamos esto. No, el Congreso de la República debe declarar la conmoción interna y esa declaración de conmoción interna va a traer unas consecuencias que ya les voy a explicar. Y el tercero es emergencia. Y tenemos nosotros emergencia económica, tenemos nosotros emergencia social, tenemos emergencia ambiental y tenemos emergencia climática o algo así, creo que salió ahorita, que tiene que ver con todo el tema del fenómeno del Niño y demás, que ya hemos declarado emergencia medioambiental. Es que no me acuerdo cómo fue que le dijeron, medioambiental. En cualquiera de esas situaciones, lo que se advierte es que estamos ante una situación gravísima y el legislador lo que hace es, primero, revisar que sea suficientemente grave. Segundo, mediante el proceso de los debates, aprobar o hacer la solicitud en la cual se va a debatir allá en el Congreso si realmente es tan grave y cuál va a ser el alcance que se le va a dar a esa situación.
Cuando se da la declaratoria, bien sea de guerra exterior, conmoción interna o estado de emergencia, el legislador, es decir, el Congreso de la República le dice, oiga, señor presidente, esto está tan grave que no podemos esperar a que se surtan los debates para que se hagan todos y cada uno de los procedimientos necesarios para hacer las leyes. Entonces vamos a hacer un paréntesis y para que usted pueda resolver este tema, le vamos a dar unos poderes especiales. Es decir, nosotros que somos los encargados de hacer las leyes, le vamos a prestar la camiseta, le vamos a dar ese poder para que usted haga leyes específicas que puedan resolver esa situación. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas de esta explicación súper rápida de los 3 estados de excepción, guerra exterior, conmoción interna y emergencia, que le da facultades o que el efecto jurídico finalmente es que le da facultades al presidente o al ejecutivo para dictar medidas especiales urgentes encaminadas a controlar la situación? ¿Dudas o preguntas? No, señor. Estuvo... Dime. Venga, y cuando hay esa conmoción interna, ahí no, de pronto no habría como un vacío que también pueda aprovechar, digamos, el X presidente como para cuadrar leyes que lo favorezcan a él en ciertos aspectos. Ya vamos para allá, porque es que ya dijimos que el legislador le da el poder al presidente, ¿cierto? Y entonces viene el número 2, artículo 136, que nos estaba leyendo el compañero. Ahora sí no lo interrumpo más, por favor, lee desde el principio. Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción tendrán un control inmediato de legalidad ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado, sí, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Si no se efectuara el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. Primera pregunta. Listo, Había alguien que me hacía la pregunta, no vi quién, que me hacía la pregunta, ¿será que el presidente puede? Entonces, la primera pregunta que va para ese estudiante que me hizo la pregunta. En este artículo que acaba de leer el compañero, ¿quién demanda? O el que quiera puede responder. ¿Quién demanda? ¿Quién inicia el proceso judicial? La orden no la da luego el Congreso de la República al presidente para que actúe. Él le da el poder para que expida el decreto y el presidente saca un decreto ley. ¿Quién inicia ese proceso? No busquen más, muchachos. Nadie. El Consejo Administrativo. Nadie. El presidente emite el decreto y de manera automática entran a hacer el control inmediato de legalidad. Cuando en cualquiera de los estados de excepción sale un decreto con fuerza de ley, si lo expide el presidente, lo revisa el Consejo de Estado. Si lo expide un gobernador, a veces los gobernadores expiden actos administrativos en emergencia, por ejemplo, cuando ocurrió el desbordamiento de la Moana, entonces esos decretos son revisados directamente por el tribunal administrativo de ese departamento. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? 48 horas después de que se expide el decreto, entra inmediatamente la autoridad, bien sea Consejo de Estado o Tribunal Administrativo, a revisarlo. Y si encuentran que es violatorio a la Constitución o que es violatorio a alguno de los poderes o que se excedió en las facultades que le dieron, lo declara nulo. Y sería lo mismo que si no lo hubiera expedido. ¿Eso responde a la pregunta del compañero? Sí, señor, sí, profe. Listo. ¿Cuánto tiempo tiene? 48 horas. Si el presidente expidió el decreto y no le mandó eso al Consejo de Estado para que lo revisara, el Consejo de Estado pide las copias e inicia el proceso de control de legalidad
de manera inmediata y autónoma. No necesita que nadie lo demande. ¿Listo? O sea, en sí el ¿Qué actos? presidente no tendría, digamos, como una autoridad plena, es decir, que quiera No tiene imponer, carta blanca. no sé, imponer, sí, No imponer tiene, lo que él quiera a diestra y siniestra, sino siempre va a quedar un ente que lo regule. correcto. El control de legalidad lo que busca es no darle carta blanca, sino que esas situaciones o las medidas que él tome sean ajustadas a la ley y a la Constitución. Es decir, el decreto o esta situación o esa orden de emergencia que expide, en su caso, el presidente o el gobernador para salir de la emergencia, no puede ser contraria a la Constitución. ¿Sí? Es eso. ¿Qué actos son objetos de ese control? Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción. Ya expliqué los estados de excepción. ¿Quiénes están obligados a desencadenar? Que era lo que yo les decía. ¿Quiénes son los que tendrían que demandar? Realmente nadie. Porque las autoridades competentes que expidan el decreto o que expidan el acto administrativo deben enviarle copia a la autoridad. Supongamos que el presidente expidió el decreto y no mandó copia, entonces el Consejo de Estado va y pide las copias y puede hacer el control de legalidad él solito, sin que nadie le mande. ¿En qué órgano recae la competencia? Ya lo decíamos, en el Consejo de Estado cuando sean actos administrativos que emanan de autoridades nacionales o en los tribunales administrativos cuando sean emitidos por el gobernador. ¿Listo? ¿En qué términos se deben remitir los actos? Tienen 48 horas y si no se efectúa el envío, como les decía, la autoridad judicial puede hacer de conocimiento de oficio, es decir, ellos mismos se asumen ese poder. ¿Dudas o preguntas del control inmediato de legalidad? Sí, profe, tengo una pregunta. Jaime. Profe, gracias. Si en un momento dado, por ejemplo, somos atacados por un Estado foráneo, sí, entonces el presidente pide autorización, obviamente, para contrarrestar ese ataque. Ahí en ese caso, ¿qué hay que esperar hasta que el Consejo avale? La declaración de guerra exterior. Listo. Sí. El presidente no puede declarar la guerra exterior. Es una situación que se da e inmediatamente el Congreso, dentro de sus facultades, debe sesionar de manera urgente. Y el Congreso debe decretar que está en guerra. Una vez el Congreso decrete que está en guerra, el presidente puede tomar medidas. Si el presidente toma medidas sin que se haya decretado la guerra exterior, entonces esas medidas podrían ser inconstitucionales y solamente entrarían en vigencia si el Congreso aprueba que efectivamente estamos en guerra exterior. Voy a poner un ejemplo. Colombia solamente ha estado en guerra exterior una vez y fue por una situación que se presentó con el Perú, con los Arana, que eran los caucheros peruanos. Ellos pretendían hacerse parte de, pues, digamos, apropiarse o decretar que una parte del territorio nacional de la Amazonía pertenecía al Perú y en ese momento el Congreso de la República declaró guerra exterior y ha sido el único momento en la historia en que Colombia ha tenido alguna declaratoria de guerra exterior. Las situaciones que se han presentado con Venezuela, por ejemplo, en los territorios marítimos, las situaciones que se han presentado con Nicaragua, nunca ha sido decretado como guerra exterior porque no ha habido escalada de conflicto al punto de enfrentamiento bélico. Entonces, por eso se necesita que no solamente sea lo que diga el presidente, sino que el Congreso analice si realmente es una declaratoria de guerra exterior y si amerita realmente entrar en ese estado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Artículo 137 del CEPACA, muchachos, por favor. Doctor, ¿Sí? artículo 137, Por favor. nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando haya sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse o sin competencia o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de la audiencia y defensa o mediante falsa motivación o con desviación de la... Listo. Paremos un segundito ahí. Por medio de representante, la nulidad dice que cualquier persona puede hacerlo, pero se requiere abogado y lo hace a través de un derecho de postulación.
¿Cuándo aplica la nulidad? Cuando haya sido con infracción de las normas, ¿sí? Las normas que debían fundarse. Cuando sea una autoridad que no tiene competencia. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores saca una resolución que regula, por ejemplo, el cobro del impuesto sobre vehículos, pues no tiene competencia, ahí aplica una nulidad. Cuando se hace de forma irregular, cuando no se cumplen con los pasos establecidos, con el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, cuando sean actos de carácter general que afecten a varias personas y no todos los que estén ahí hayan podido ejercer su derecho de audiencia o defensa, cuando haya falsa motivación, cuando haya situaciones que no sean ciertas, que hayan dado lugar, con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Duque, a ambos, por ejemplo, les han aplicado las nulidades por este último, que es desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. El Congreso les dio unas potestades, se excedieron y entonces, digamos que en ese control, algunas personas dijeron, no, es que la facultad que les dieron iba hasta acá, ellos se excedieron y en ese sentido, pues digamos que se han entrado a mirar algunas demandas de nulidad. Continúa, creo que era Juan Pablo, ¿cierto? Hola, hola. Sí, Juan Pablo, continúa. También pueden... Me quedé sin audio, perdón. También puede pedirse. Continúa. Sí, señor. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circunstancias de servicio y de los actos de certificación y registro. Para ahí, circulares de servicio y los actos de certificación y registro. Sí, voy a ponerles un ejemplo. Un caso que nosotros llevamos, salió una anotación en un certificado de libertad y tradición de una casa en la cual se aplicaba un embargo que no tenía nada que ver con la persona y que no aplicaba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pedir una nulidad. ¿Listo? Siempre que sea cualquier tipo de certificación o registro, también se puede pedir nulidad, siempre y cuando se advierta alguna de las causales de las de arriba. Ahora, continúa. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en las siguientes casos. 1. Cuando la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. ¿Qué significa eso? Yo puedo pedir la nulidad, la simple nulidad de un acto en particular. A mí me declararon, por ejemplo, me declaran persona non grata en Colombia mediante decreto. ¿Por qué? No sé. ¿Yo puedo ir y pedir la nulidad de ese acto? Sí. Y ese acto sale del ordenamiento jurídico y no pasó nada. Si mi intención como demandante no es sino que saquen ese acto administrativo de ordenamiento jurídico y yo no voy a demandar ni persigo ningunos otros intereses, ni quiero que me devuelvan las cosas al estado anterior, puedo hacer una demanda de simple nulidad. ¿Listo? Pero si por el contrario yo quisiera que me resarcieran por el daño que me hicieron o quisiera volver al mismo estado en el que estaba antes, entonces no aplica esto. ¿Listo? Segundo, Juan. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Una demanda de nulidad. Resulta y pasa que el alcalde decretó un bien mostrenco, ya vieron qué son los bienes mostrencos, me imagino, declaró que el bien mostrenco iba a ser adquirido por el Estado para la ejecución de una construcción de un parque. En ese caso, yo puedo pedir la nulidad porque tiene que ver con la recuperación de bienes de uso público. No se puede cambiar un bien mostrenco para uso de parques sin el debido proceso, entonces yo puedo pedir la nulidad, ese acto administrativo se cae, se desaparece del ordenamiento jurídico y lo puedo hacer, así sea solamente para solamente para beneficio de la persona particular. ¿Listo? Tercero. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Uno de los ejemplos fue cuando en la función administrativa salió el nuevo código de policía. Creo que acá está Hernán Baretzi en este grupo.
cuando recién salió el nuevo Código de Policía, se pidió la nulidad de muchísimos de los artículos del nuevo Código de Policía sin necesidad de acudir precisamente a otro tipo de acciones, porque aunque el Código de Policía afectaba directamente a una persona, cuando a esa persona lo afectaba, yo puedo pedir la nulidad de lo actuado por parte de ese Código de Policía. Y no necesariamente tengo que demandar el código. Lo que yo hago es demandar el acto que me sanciona. Entonces había en el nuevo Código de Policía, por ejemplo, no se requería el permiso de las personas para ingresar a las viviendas en caso tal de que hubiera una llamada de auxilio. En esa situación, digamos que ingresan a mi casa sin autorización judicial y realizan un cateo y eso conlleva una serie de situaciones. Yo podía pedir la nulidad, bien sea de la actuación, es decir, de que entraran a mi casa y de la resolución que después va a tener unas implicaciones judiciales, yo puedo pedir la nulidad de eso, o podría pedir la nulidad del artículo del código. Entonces, acá cuando es una situación que afecte el orden público, político, económico, social o ecológico, así sea solamente de una persona, se puede mandar, bien sea el acto que surge a partir de ese reglamento vulneratorio, o también puedo demandar directamente el reglamento o la norma que es vulneratoria. ¿Listo? Cuarto, Juan Pablo. Sí, señor. Cuando la ley consagre expresamente si de la demanda se desprendiere. No, cuando la ley lo consagre expresamente, punto. Listo. En algunas oportunidades el código establece que ciertas situaciones serán llevadas por el proceso de nulidad. ¿Listo? Cuando la ley diga que así es, nos remitimos al proceso de nulidad. Ahora, parágrafo, Juan. Perfecto. Si la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. Es decir, yo le presento al juez una demanda de nulidad simple, pero si el juez ve que existe alguna situación en la cual me deban resarcir o devolver la situación o las situaciones al estado en que estaba antes de ese acto administrativo, el juez no puede rechazar la demanda de nulidad. Lo que tiene que hacer es cambiar la nulidad a una nulidad y restablecimiento del derecho, que va a ser el que vamos a ver a continuación. Volvemos a nuestras diapositivas. Toda persona directamente o por medio de representante, ya sabemos qué significa que por medio de un abogado. ¿Con qué fin se interpone? Para que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Subrayan carácter general, ya vemos que hay unas excepciones. También procede contra las circulares de servicio y los actos de certificación y registro. Entonces se interpone para esos casos en particular. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Y las leí ahorita Juan Pablo al principio y por eso le decía, pare un segundito y las vamos explicando. Cuando hay infracción de las normas en que debían fundarse, cuando se hace sin competencia, cuando se hace de forma irregular, cuando se hace con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Artículo 137. ¿Puede interponerse este medio de control contra actos administrativos de contenido particular? Sí, en las excepciones que ya vimos. Cuando la demanda no se persiga una sentencia, cuando se trate de recuperar bienes de uso público, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten de materia grave orden público, político, económico, social o ecológico, o cuando la ley lo consagre. ¿Quién está facultado para interponer la demanda? Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. Es decir, perdón, este es artículo 138. No nos dijo términos. Bueno, no nos dijo términos esta diapositiva. ¿Cuántos, Elena, yo sé que Elena está conectada. Elena, ¿cuánto tiempo tengo yo para presentar una simple nulidad? ¿Cuál es el tiempo que tengo? No, creo que Elena no está conectada. 2 años, muchachos, lo mismo. Los términos son de 2 años. Si una vez se expide el acto administrativo, yo dejo que pasen los 2 años, ya no voy a poder iniciar esta acción. ¿Listo? Listo. Ahora sí, vámonos con el siguiente, artículo 138. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 138? Yo lo tengo acá, doctora. Bueno, dale. Listo, cualquiera de los dos. Dale. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por los mismos causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá presentarse la nulidad del acto administrativo en general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicidad, si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento del acto general. El término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Listo. Caso contrario, acá el acto administrativo afectó un derecho subjetivo. Y yo no solamente quiero que ese acto administrativo desaparezca del ordenamiento jurídico, yo quiero que adicional a eso me devuelvan las cosas al estado en que estaban antes porque me generaron un daño, me generó alguna situación que me afecta. Si yo lo que busco es reparar un daño generado por un acto administrativo, lo que tengo que hacer es una nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Y qué diferencia la nulidad simple y la nulidad y restablecimiento del derecho? Que en la nulidad simple lo que se hace es coger el acto administrativo y sacarlo del ordenamiento jurídico, como si nunca hubiera existido. Pero en la nulidad y restablecimiento del derecho no solamente tengo que sacar el acto, sino que tengo que evaluar qué afectó ese acto y devolver las cosas, arreglarlas para que vuelvan a como estaban antes de la expedición de ese acto. ¿Listo? Las causales, ya lo dijeron, son las mismas del artículo anterior. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la nulidad y restablecimiento del derecho? 4 meses. Se publica el acto administrativo, yo tengo 4 meses. Una declaratoria de insubsistencia, por ejemplo. Yo hago parte de un ministerio, tengo un cargo y me declaran insubsistente. Tengo 4 meses a partir del día que a mí me notifican la insubsistencia para poder demandar por nulidad y restablecimiento del derecho. Ustedes dirán, ¿por qué tan poquito tiempo? 4 meses es muy poquito. 4 meses mientras yo leo, mientras yo entiendo, mientras consigo al abogado y cuando me doy cuenta los 4 meses se me pasaron y no, perdí el derecho. ¿Por qué creen ustedes que se presenta esa situación, muchachos? Por desconocimiento, profe. No, realmente se presenta por una situación y es que como yo estoy pidiendo la nulidad y adicional a eso voy a pedir que devuelvan las cosas al estado anterior, si yo me espero 3 años para hacerlo, va a ser muy difícil devolver las cosas al estado anterior. Si es una declaratoria de insubsistencia, por ejemplo, a mí me sacan del cargo y yo me demoro 4 meses. A los 4 meses interpongo el recurso. El proceso se demora, no sé, vamos a poner 1 año. Entonces han pasado 1 año y 4 meses. Y al final yo gano, entonces no me declaran insubsistente. Sale ese acto administrativo, sale del ordenamiento jurídico y yo vuelvo a quedar habilitado. Pero como el objetivo de la nulidad y restablecimiento del derecho es devolver las cosas como estaban, entonces a mí me tienen que devolver el puesto. Y si ha pasado mucho tiempo, el puesto puede que ya no exista o que lo haya ocupado otra persona. Es más, durante ese 1 año y 4 meses que yo no estuve vinculado, cuando sale ese acto administrativo, el Estado tiene que venir a pagarme el sueldo de ese 1 año y 4 meses. Entonces, ¿por qué es un tiempo tan pequeño? Porque si lo dejan muy grande y el Estado llega a perder, entonces tendría que pagar unas sumas increíblemente grandes y generaría un desequilibrio fiscal. Entonces, por eso es que la nulidad y restablecimiento del derecho tiene un término tan cortito. ¿Listo? ¿Quién está facultado para interponer la demanda? Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. ¿Con qué fin procede? Era lo que les estaba diciendo ahorita. El principio para que se declare la nulidad de los actos administrativos particulares expresos o presuntos y se restablezca el derecho de la persona lesionada. Que me devuelvan las cosas al estado en el que estaba antes de ese acto administrativo que yo pretendo que sea nulo. La persona lesionada también podrá solicitar que se le repare el daño. Esto es que se pueda pedir la reparación por equivalente si el restablecimiento de derecho ya no procede. Les decía yo ahorita, yo
a mí me declararon insubsistente, me sacaron del cargo. Y resulta y pasa que mientras yo estaba en el proceso, ese cargo lo eliminaron, ya no existe. ¿Cómo me van a contratar en un cargo que no existe? Entonces, ahí significa que el restablecimiento es una reparación. Entonces, como no me pueden devolver a ese cargo, me tienen que pagar una plata en reparación de esa situación. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas de la nulidad y el restablecimiento de derecho? Listo. No sé. En este contexto, ¿se puede ejercer este medio de control contra actos administrativos de general? Sí, siempre que la aplicación del acto administrativo de carácter general produzca una lesión o un derecho subjetivo amparado por una norma. Caducidad. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto particular tiene un término de 4 meses, contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación, según sea el caso. ¿Qué es una notificación? Que a mí me notifiquen el acto. ¿Qué es una ejecución? Cuando la autoridad lo ejecuta y lo pone en práctica. ¿Y qué es una publicación? Cuando no me notifican a mí personalmente, pero cuando lo publican. Dependiendo qué tipo de acto administrativo, pues puede surgir cualquiera de esos. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto general tiene un término de caducidad de 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. ¿Qué es un acto administrativo de trámite o intermedio? A mí me declaran insubsistente, por ejemplo, en una audiencia del comité laboral y me notifican, pero yo tengo que esperar a que ese comité saque la resolución por la cual me declaran insubsistente. Del día que a mí me declaran insubsistente, yo voy a la audiencia con el comité laboral y me declaran insubsistente el 10 de febrero, pero la resolución de insubsistencia sale hasta el 15 de marzo. ¿Cuándo empiezo yo a contar los términos de los 4 meses, muchachos? El 15 que lo notificaron, que ya la publicaron. El día que sale la resolución. Correcto. Listo. Artículo 140, reparación directa. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra cosa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por el cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. Listo, para ahí porque ahorita te tocó volverlo a leer. Alguien que me ayude leyendo el artículo 90. Es más, lo voy a leer yo. El Estado responde, artículo 90, Constitución Política del 91. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. El artículo 90 de la Constitución nos dice, oiga, si hay un daño, debemos reparar a la persona. Pero adicional a eso nos dice, si se logra probar que el daño tiene ciertas características, también hay otra cosa que hacer, que es repetir. Ya ahorita vamos a ir a él. ¿Listo? Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución, leía la compañera Kimberly, era la que leía, la persona podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes de Estado. Entonces, a diferencia de todo lo que hemos visto, la reparación directa ya empieza a incluir otro elemento. Y es que no solamente es el acto administrativo, cuando el Estado manifiesta su voluntad,
La reparación directa también tiene que ver con la omisión del Estado. Continúa, por favor, Kimberly, de conformidad. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Nos está diciendo, oiga, cuando sea caso de reparación directa, ustedes tienen que ver que el daño puede ser por un hecho del Estado, no solamente por un acto administrativo. Acá ya hemos ampliado ese criterio. En todos los anteriores solamente eran actos administrativos, fueran decretos, leyes, normas, reglamentos, lo que fuera. Pero acá en la reparación directa ya tenemos un medio de control, ya no solo sobre los actos administrativos, sino también sobre los hechos, omisiones, operaciones administrativas, ocupación temporal o permanente de un inmueble, o por cualquier situación u orden expresa que haya sido dada por una entidad administrativa y que haya cumplido un particular. ¿Listo? Estamos ampliando entonces las posibilidades, y la reparación directa lo que hace es decirnos, cuando no sean actos administrativos, sino sean otras situaciones como las que acabamos de nombrar, entonces no se vayan por la nulidad, no se vayan por la nulidad de restablecimiento del derecho, váyanse por esta vía que es la reparación directa. Continúa, por favor. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Ah, ¿qué pasa si algo que yo hice como ciudadano o como empresa afecta al Estado? El Estado no puede ir a demandarme a mí en lo civil. El Estado tiene que demandarme por la vía del contencioso administrativo. Porque lo dijimos acá en esta clase, toda controversia que tenga que ver con una entidad pública se hace a través del contencioso. Entonces, si yo perjudiqué al Estado o una entidad perjudicó a otra, también lo deben hacer por medio de reparación directa. Continúa. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. ¿Recuerdan una demanda que yo les contaba que teníamos en contra de Transmilenio? Entonces, un bus del SITP en Bogotá mató a una persona y entonces a partir de esa situación nosotros demandamos por el contencioso. ¿Por qué? Porque está involucrado Transmilenio. La empresa, que no voy a decir el nombre, es una empresa particular y las aseguradoras son empresas particulares. Cuando el juez falle ese caso, tendrá que decir cuánto paga el Estado y cuánto pagan las aseguradoras o cuánto pagan las empresas, y el juez que falle una demanda de reparación directa, cuando haya parte mixta, es decir, cuando haya entidades demandadas del Estado y particulares, debe determinar en qué proporción van a pagar, digamos, esa reparación del daño. Otro caso que me viene ahorita en mente, una vez tuvimos un caso de una tractomula que se matriculó de manera, digamos, incorrecta, pero el error no lo cometen las personas que la matriculan por el tema del cupo, sino lo comete la entidad de tránsito. Y entonces la persona que demanda a los 3 dueños anteriores que son particulares y los demanda porque pues obviamente él tuvo que invertir como 70 millones para poder matricular su tractomula. Pero demanda también al Ministerio de Transporte y a la Secretaría de Tránsito, que son las encargadas. En el fallo, el juez dice, las personas que deben responder para esa reparación directa y pagarle la plata al señor van a ser el Ministerio de Transporte en tanto por ciento, la Secretaría de Tránsito y Transporte en tanto por ciento y los particulares en tanto por ciento. ¿Sí? El juez debe decir en qué porcentaje se va a reparar el daño y cuánto pagan las entidades públicas y cuánto pagan los particulares. ¿Listo? ¿Quiénes están pagando? Dime. No, le iba a poner un caso. Yo me acuerdo mucho que acá en Saldaña hace muchos años un funcionario, era un conductor, estaba conduciendo un vehículo de la alcaldía y atropelló a unas personas y esas personas fallecieron. La alcaldía les tocó pagar a esas personas, me imagino que entonces fue por reparación directa, ¿cierto?
Claro, claro. Vamos a ver. Cuando yo les explicaba a ustedes la responsabilidad por allá, al principio de este curso de procesal, yo les decía que el contencioso administrativo tiene que ver cuando existen ciertas situaciones entre el Estado. Pero dentro de ellas había una que les explicaba yo a ustedes y era la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no podía prever esa responsabilidad, no está en un contrato, no estaba dentro de las funciones, pero finalmente, de todas maneras, fue un carro del Estado el que mató a esas personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Si hubiera sido un acto administrativo que hubiera matado a esas personas, pues nos vamos por la nulidad de restablecimiento del derecho para cobrarlas. Pero como en ese caso en particular no fue un acto administrativo, sino que fue, lo vimos ahorita, acá en el artículo 140, una acción de quién, de un agente del Estado, porque era un funcionario público, ¿cierto?, el que iba manejando, entonces se hace por medio de una acción de reparación directa. ¿Listo? Siempre que sea un agente del Estado que por acción o omisión haga algo, acción de reparación directa. Responsabilidad civil extracontractual, acción de reparación directa. Un maestro de obra está arreglando el techo allá de Saldaña y se cae una teja y mata a una persona, acción de reparación directa. La teja no le cayó a una persona, le cayó a un carro y rompió el panorámico y esa persona tiene plata para gastar en abogados, demanda de reparación directa. ¿Listo? Todo lo que no sea contractual, todo lo que no sea en el ejercicio de sus funciones, sino que sea una acción u omisión del agente del Estado, acción de reparación directa. Ahora, tu pregunta es, a ver si entiendo. ¿Esas personas las pagó solo el Estado, solo la alcaldía, o las pagó también el funcionario, cierto? Sí, solo la alcaldía las pagó en ese momento, pero te iba a preguntar eso, que si la alcaldía podía hacer una acción de repetición contra el servidor público por lo que iba tomado. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros hasta allá si yo todavía no he explicado la acción de repetición? Ya vamos para allá. ¿Listo? Sí, ¿Dudas o preguntas de la reparación directa, chicos? ¿Quién está facultado para interponer este medio de control? Y pilas, que acá ocurre una cosa bien particular. La persona con interés legítimo, en el sentido de ser víctima de los daños antijurídicos provenientes de la acción o omisión de los agentes del Estado. Resulta y pasa que, ¿quién era la persona que nos hablaba de Saldaña? ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Kimberly. Kimberly. Entonces, ¿quién podía demandar? Mataron a las personas de allá. Los muertos ya no pueden demandar, ¿cierto? ¿Quiénes pudieron demandar? La familia. ¿Por qué demanda la familia, Kimberly? De acuerdo al artículo, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo, no me va a decir porque lo amaban mucho. Porque son como los directos, Kimberly, lee la pantalla. ¿Tienen interés legítimo? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un grado de consanguinidad. ¿Son víctimas de los daños antijurídicos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la esposa es víctima de la muerte del señor que atropellaron con el carro? Usted la sostenía. Es víctima, primero, porque va a verse afectada con la muerte del señor por un tema económico. Eso se llama daño material. Ustedes están viendo teoría de la responsabilidad, ya les van a explicar eso. Eso se llama daño material. Es decir, yo voy a dejar de percibir unos ingresos por él. Pero adicional a eso era la esposa. O sea, la amaba, o uno presume, ¿no? Que se amaban y le dolió mucho que lo hubieran matado. Daño moral. ¿Listo? Adicional a eso, el señor tenía un negocio y ese negocio producía X cantidad de dinero, aparte del sueldo, y entonces eso se llama daño emergente. Y así sucesivamente se va mirando quiénes tenían interés. Miremos un caso, y les digo yo, por ejemplo, con mis soldaditos, yo vuelvo a mi cuento de los soldados. Resulta y pasa que un soldado, me matan un soldado en el área y vamos a demandar.
¿quiénes pueden demandar? La abuelita, la novia, el mejor amigo, ¿sí? Todos ellos se pueden sentir víctimas. Hemos dicho que en el derecho administrativo es objetivo. Cuando hagan la demanda, prueben que efectivamente tienen un interés legítimo. Si no prueban este interés legítimo de que son víctimas, es decir, que se vieron afectados y que sufrieron un daño, pues no les van a dar nada. Pero si usted logra probar como mejor amigo que usted se vio supremamente afectado, que estuvo hospitalizado por depresión porque se murió su amigo que era soldado, su amigo de toda la vida, pues el Estado tendrá que repararle ese daño antijurídico. Y para eso es la reparación directa. Pero si usted dice, no, es que era mi mejor amigo y yo quiero demandar, pruebe que efectivamente usted sufrió un daño. ¿Listo? La reparación directa, en el sentido de ser tan amplio, porque es una acción o omisión de los agentes, y adicional a eso le permite a cualquiera que se considere víctima demandar, pues usted tiene que probar esas características. ¿Sí? Es una acción muy amplia. Entonces eso requiere que la demanda sea muy buena demanda, en la cual usted explique por qué usted tiene interés legítimo y por qué usted fue víctima, cuál fue la afectación que usted sufrió. ¿Listo? ¿Quién más está facultado para interponer este medio de control? Las entidades públicas cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Recientemente, la licorera de Antioquia, la de Caldas. ¿Quiénes son los que hacen el aguardiente amarillo? ¿Me recuerdan? Yo no, hace rato no tomo aguardiente. Manzanares. En Caldas, profe. Caldas, la licorera de Caldas demandó por reparación directa a la licorera de Cundinamarca. Y entonces, ¿por qué? Porque son víctimas de un decreto que sacó puntualmente la gobernación de Cundinamarca, en la cual restringía una serie de situaciones de la comercialización del aguardiente amarillo en Cundinamarca, y entonces ellos demandaron en reparación directas. ¿Por qué? Porque tienen interés legítimo y porque son víctimas de una situación que es una acción de un agente del Estado, que no fue directamente la licorera, fue la gobernación, pero que les afectó el negocio. Entonces, oiga, ¿entre entidades públicas también se pueden demandar? Sí. ¿Y cómo se demandan? Mediante reparación directa. ¿Listo? A ver, ¿con qué fin se interpone la demanda de reparación directa? Para que se declare la responsabilidad del Estado. Oigan bien, si ustedes van a hacer una demanda de reparación directa, en las pretensiones, lo primero que tienen que poner es que se declare la responsabilidad del Estado. Volvamos al caso del señor que atropelló allá a las personas en Saldaña. Esa demanda debería decir allá en sus pretensiones, primero, que se declare responsable a la alcaldía de Saldaña por la muerte de fulano, sutano y perencejo. Si esa demanda no contiene la declaración de responsabilidad, es otro tipo de demanda, no es una demanda de reparación directa. Para que sea una demanda de reparación directa, se tiene que pedir la declaratoria de responsabilidad del Estado. Y el juez lo que va a hacer en esta acción, en este medio de control de reparación directa, yo todavía hablo con el viejo código, en este medio de control de reparación directa, lo que va a hacer es declarar la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad, aunque no hace parte de este curso, requiere 3 elementos. Requiere un hecho de parte del Estado, un daño que haya afectado a una persona, a una entidad o a un tercero, y un nexo causal, es decir, una relación entre esa acción u omisión del agente del Estado y el daño. Si usted logra probar esas 3 cosas, usted ya ganó la demanda de reparación directa. ¿Listo? Ahora, se interpone. ¿Por qué? Por un hecho, o sea, que se declare la responsabilidad por un hecho, que se declare la responsabilidad por una omisión o que se declare la responsabilidad por una ocupación de un inmueble por causa de trabajos públicos. ¿Qué pasa? Yo estoy ubicado en la avenida 68 y están construyendo el metro de Bogotá. Y resulta y pasa que me pusieron una máquina enfrente de mi casa donde yo tengo una compra-venta de carros y entonces yo no puedo entrar y sacar los carros. Entonces, ahí están ocupando temporalmente mi inmueble por unos trabajos públicos. ¿Puedo demandar por eso? Sí, claro, demanda de reparación directa. Y adicional a eso, y vuelvo y les digo, la demanda de reparación directa es tan amplia, el medio de control como tal, le caben tantas cosas que incluso dice acá, por cualquier causa imputable a una entidad o a un particular,
que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Y entonces yo les voy a contar una historia que ocurrió en Colombia, en un país llamado Colombia, donde los agentes del Estado iban y le pagaban a un particular para que reclutara personas supuestamente para trabajar y después se las llevaban para el monte y las mataban. Si yo demando al Estado por una acción de reparación directa, estoy declarando la responsabilidad del Estado porque esa persona fue y me reclutó a mi familiar siguiendo una instrucción ¿de quién? De un agente del Estado. Ahí también aplica la demanda de reparación directa. Si ven que la demanda de reparación directa es muy amplia, tiene situaciones extracontractuales, extraciviles, tiene ocupaciones, tiene hechos, tiene omisiones, cobija a los particulares, cobija a las mismas entidades públicas. Es más, dice y lo subraya acá la diapositiva, incluso cuando un particular haga algo con expresa instrucción del Estado. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta acá, muchachos? Doctor, dime. Cuando se inicia una demanda de reparación directa por una privación injusta de la libertad, ¿el proceso es igual? Listo, privación injusta de la libertad, efectivamente. ¿Por qué? Y vamos a devolvernos nuevamente a la diapositiva anterior para poder analizar el caso. ¿Por qué demanda de reparación directa? Juan, ¿fue un hecho o fue una omisión? Fue un hecho. Un hecho. ¿Por qué? Porque condenaron a una persona mediante sentencia judicial que muy probablemente después se probó que era inocente. No sé cuál sea el caso. Voy a nombrar un caso. Una persona es condenada por tráfico de estupefacientes por ser dueño de un taxi en el cual llevaban una droga. ¿Listo? Años después, 6 años después, otra persona dice, lo capturan y en su declaración dice, yo mandé de gancho ciego y contrataba taxis sin que supieran para que me hicieran encomiendas. Dentro de esos está fulano, sutano y perencejo. Listo, la persona era completamente inocente, un nuevo hecho, se prueba la inocencia y la persona sale libre. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué tengo que hacer una demanda de reparación directa? Hay un acto administrativo, la sentencia, ¿cierto? Pasaron 6 años. ¿Puedo hacer una acción de nulidad de restablecimiento del derecho? No. ¿Por qué? Porque ya vencieron los términos que son 4 meses en teoría. O 4 meses. Listo. Correcto. 4 meses. Entonces, ¿qué me queda? La acción de reparación directa. ¿Por qué hecho? Un hecho del Estado. Me condenaron siendo inocente. Entonces, devolvámonos. La responsabilidad del Estado. ¿A quién responsabiliza usted de ese caso? Doctor, ¿se responsabiliza que la rama judicial, la fiscalía o el Estado directamente? Esa es la pregunta que le hice, Juan. Pues yo no sé, rama judicial y el Estado. Listo. En esos casos, la demanda es en contra de la fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía omitió hacer su trabajo bien y acusó a una persona inocente. Y a la rama judicial, porque mediante una sentencia judicial que es un hecho, que es un acto administrativo, condenó a una persona inocente. Entonces, ¿qué debe decir esa demanda? Que se declare responsablemente a la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial por la privación injusta de fulanito de tal. Ahora, hecho. ¿Existe un hecho? Probadísimo. ¿Existe un daño? Perdió su libertad 6 años. ¿Existe un nexo causal? Perdió la libertad porque hubo un fallo judicial. Ya usted ganó esa demanda. Ahora, de ahí en adelante a usted le toca probar otras cosas. ¿Quiénes pueden demandar en esa demanda? ¿Listo? Devolvámonos entonces al anterior. ¿Quiénes pueden demandar? El afectado porque todavía está vivo. Toda su familia que sufrió el encierro. Sus empleados, por ejemplo, si perdieron el trabajo porque por culpa de ir preso se cerró la empresa, no sé, por ejemplo, ¿sí? Y todas las personas que pudieran haber sido víctimas de esa privación injusta de libertad podrían demandar. Ya después, el juez dentro del proceso, mediante una serie de tablas y procedimientos,
establecerá cómo le va a pagar a usted eso, ¿sí? Pero en promedio por cada año son 200 a 250 millones de pesos por privación injusta de la libertad. Si se presume un salario mínimo, si la persona tenía un sueldo más alto, pues eso se multiplica, pues eso son unas fórmulas matemáticas, ¿listo? Doctor, efectivamente ese caso se llevaría por reparación directa y usted podría probar fácilmente la situación de la que hemos hablado. perfecto. Doctor, y ahí va también o sea, cuando lo del lucro cesante, el daño emergente, todo eso también se incluye en esa reparación. Todo eso se incluye, pero no lo voy a explicar en este curso. Eso lo ven ustedes en responsabilidad. Esto en teoría de la responsabilidad. Ok, doctor, muchas gracias. Daño material, daño en relación a la vida, lucro cesante, daño emergente, todo eso se pide en la demanda. Lo que usted no, en derecho administrativo les dije yo a ustedes, si usted en esa demanda no pide daño emergente, no pide lucro cesante, no pide daño en relación a la vida, el juez no se lo da. Les contaba yo la historia de un penalista que hace la demanda administrativa por una persona que fue privada de la libertad y no pidió como debía pedir y al final lo sancionaron y adicional a eso el cliente perdió como 600 millones. ¿Sí? Es un poco eso. ¿Qué solución prevé el nuevo código para cuando el daño se impute a particulares y entidades públicas? El código prevé que en todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas o diversas entidades públicas, el juez debe determinar la proporción, es decir, el porcentaje en que debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o de la omisión o en la ocurrencia del daño. El nuevo código pretende acabar con la solidaridad que se ha venido comúnmente aplicando en las sentencias, quizá en una controvertida aplicación del artículo 2344. ¿Qué sucede? ¿Y qué dice el artículo 2344 del Código Civil? O la solidaridad. Resulta y pasa que Elena tiene una empresa de construcción y Elena me contrata a mí. Cuando se cae la clase la pago. Gustavo, ¿podemos cerrar porfa el micrófono? Gracias. Y entonces Elena me contrata a mí para que yo trabaje de paletero en la vía. Y Elena, por alguna razón, no me suscribe a Seguridad Social ni a nada. Y viene un carro, me atropella y entonces yo demando a Elena y demando al Estado, que era el que estaba haciendo la vía. Entonces, la aplicación o la figura de solidaridad decía que respondían de manera solidaria, es decir, 50-50. A partir de la entrada en vigencia de la 1437 del 2011, el juez dice en qué porcentaje deben responder. Y en este caso, el Estado, que sí, si bien estaba como contratista y debía haber preveído y debía haber hecho los controles y con la ARL y verificar que los empleados cumplieran, pues realmente quien ocultó esa información fue Elena como contratista. Entonces Elena podrá responder por el 80% de la indemnización y el Estado solo por el 20%. A eso se refiere ese artículo. Juan Pablo tiene la mano levantada, no sé si era para leer o para alguna otra pregunta, y luego Elena. Doctor, me quedé con ella levantada después de la pregunta, muchas gracias. Listo. Elena Ferro. Ay, profe, no le entendí una cosa, no sé, fue que me quedé. Cuando se le hacen la pregunta sobre la persona que está condenada y es absuelta porque fue error del Estado, usted dice en un momento dado, ¿será que no alcancé a oír todo? Que habían que tenía 4 meses. Todo lo de reparación No. directa no son 2 años y lo de... Contrario a lo que escuchaste, Elena, lo que le estaba diciendo era a Juan Pablo, ¿por qué no nos vamos por una nulidad y restablecimiento del derecho? Entonces decíamos, por ese lado no nos podemos ir porque ahí son 4 meses. Entonces, ¿qué nos queda? Pero es que tampoco se podría por nulidad y restablecimiento del derecho. Era solamente un ejemplo, era una pregunta capciosa con Juan Pablo, ¿sí? O sea, era como... Pero cierto, profe, que un problema de esa magnitud no se puede llevar por nulidad. Por nulidad y restablecimiento del derecho, supongamos, vamos a hacer un supuesto. Condenan a la persona y a los 2 meses hay otra persona que se entrega a la justicia y dice, no, él no es el homicida, realmente fui yo. ¿Cabría la nulidad y restablecimiento del derecho? En términos generales, sí. Y te voy a decir por qué, Elena, y me voy a volver un poquito en las diapositivas. Porque finalmente la sentencia es un acto administrativo. ¿Listo? La sentencia judicial es un acto administrativo. Y aunque la nulidad y restablecimiento del derecho es solo para actos administrativos, la sentencia es un acto administrativo. Entonces yo puedo decir
que se declare nulo ese acto administrativo, que salga del ordenamiento jurídico y que me devuelvan las cosas a mi estado anterior. ¿Qué sucede? En la figura de nulidad y restablecimiento del derecho, yo no puedo pedir todo lo que puedo pedir en la reparación directa. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que no se pueda, lo que pasa es que no es conveniente. Si yo hago la nulidad y restablecimiento del derecho, solamente puedo demandar por los daños que me causaron a mí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la nulidad y restablecimiento del derecho, y me devuelvo un poquito por acá, dice, toda persona que se crea lesionada en un derecho es mía, es mía. Claro. Mientras que la acción de reparación directa dice, la persona con interés legítimo, pueden ser 15 personas con interés legítimo, que se sientan víctimas. Entonces, pues hombre, si yo voy a buscar una reparación que finalmente se va a traducir en plata, que es una indemnización, pues entre más personas meta, más plata me van a pagar. Entonces, lo hago por la acción de reparación directa y no por una nulidad. En el caso hipotético que dentro de los 4 meses se pueda buscar la causal de nulidad. ¿Listo? Sí, señor, gracias, muy amable. Listo. Artículo 141, chicos. ¿Quién me ayuda con la lectura del 141? Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. Listo. Los actos... No. Dale. Para un segundito ahí. Bueno, espera, para un segundito ahí explicamos mejor primero eso. Hay una ley que se llama la Ley 80, que regula toda la materia de contratación del Estado. En términos generales, y lo dice el artículo, cualquiera de las partes de un contrato del Estado. Es decir, usted para poder aplicar una controversia contractual, primero, tiene que haber un contrato con el Estado. Y segundo, usted tiene que ser parte de ese contrato. Si usted no es parte de ese contrato, vaya a busque otro medio de control. ¿Listo? Segundo, ¿qué busca precisamente la acción? Que se declare la existencia. Ah, no hay contrato. Necesito es que declare que existe el contrato. Que se declare la nulidad. Que definitivamente que se declare ese contrato como si no existiera. Que se ordene su revisión. Ah, si el contrato está funcionando, pero necesitamos mirar algunas cosas del contrato, entonces ¿podemos revisarlo? Sí. ¿Existen otros mecanismos? También, pero si no los pudimos aplicar, nos vamos a la vía judicial y que se ordene su revisión. Que se declare su incumplimiento. Yo puedo demandar para demostrar que me incumplieron el contrato. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales. Dentro del contrato estatal se expiden una serie de actos administrativos y la demanda no necesariamente tiene que ser sobre todo el contrato, puede ser solamente sobre un acto administrativo dentro de las etapas del contrato. Que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios. Oiga, si hay perjuicios dentro de la ejecución del contrato o dentro del contrato mismo, pues que se condene a la persona que los debe pagar y que se hagan otras declaraciones y condenas. Es decir, este medio de control de controversias contractuales es muy amplio, casi que es de todo, pero solamente sobre los contratos. ¿Listo? Continúa. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual podrán demandar 137 y 138 de este código según el caso. Me voy a meter en camisa de 11 varas, pero advierto, no voy a responder ninguna pregunta de lo que voy a explicar, porque no hace parte de este curso y no soy experto en contratación estatal. Pero hay etapas hay una etapa precontractual antes del contrato. Si hay actos administrativos en esa etapa precontractual, no los vamos a llevar por el artículo 141, los vamos a llevar por el 137 y 138. Si ya se inicia la etapa contractual, es decir, se abre el pliego
Entonces se lleva por controversias contractuales de ahí hasta su terminación. ¿Listo? No voy a entrar a explicar todas las etapas del proceso contractual con el Estado, pero sí dejo claro que si antes de que se inicie la etapa contractual, que es desde el momento de la apertura de los pliegos, todo lo que se haya hecho de ahí para atrás no es controversia contractual. Se va a llevar por el 137 y 138. Si de otra naturaleza está dentro de las etapas contractuales, entonces ahí sí lo llevo por este medio de control. ¿Listo? Continúa. El Ministerio Público o un tercero que... ¿Quién es el Ministerio Público? La Procuraduría. ¿Listo? Ya, continúa. El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes. Listo. El Ministerio Público, la Procuraduría o un tercero que se vean afectados en un contrato pueden demandar por una controversia contractual. El juez administrativo también puede declarar la nulidad completa de un contrato de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando las partes contratantes o hayan intervenido las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el juez pueda declarar la nulidad de un contrato, tienen que haber hablado todas las partes durante el proceso, así la intención del proceso no haya sido declarar la nulidad, sino solamente la liquidación o la revisión del contrato. Si el juez advierte que ese contrato debe ser nulo, debe haber ocurrido antes de que el juez pueda decir que sea nulo, que las partes hayan intervenido. Si las partes no han hablado, entonces el juez no podrá declarar nulo el contrato y tendrá que hacer otro proceso diferente para declarar la nulidad. ¿Listo? Vámonos con las diapositivas. ¿Quiénes pueden interponer una demanda o activar el medio de control de controversia contractual? Cualquier parte del contrato. Si usted hace parte del contrato, usted puede hacerlo. El Ministerio Público, la Procuraduría, o un tercero que acredite un interés directo. Si usted es un tercero, si usted no es parte del contrato, si usted no es Ministerio Público, no basta con que usted vaya y diga, no, yo quiero iniciar una controversia contractual por la construcción del peaje tal. No, usted tiene que demostrar cuál es su interés directo. Y el interés directo no es que yo paso por ahí. No, tiene que demostrar cuál es su interés en ese contrato. ¿Listo? ¿Con qué fines se puede ejercer? Ya los dijimos. Establece pues, diferentes figuras como la revisión, la nulidad, la declaratoria, la inexistencia, la liquidación, todas estas figuras que leímos en la parte inicial del artículo 141. Además de los fines señalados en el artículo 87 de este código, establece que se puede ejercer para exigir la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes. Cuando existe una controversia contractual es necesario liquidar el contrato porque existen unos temas presupuestales que se llaman vigencias. Y si no se liquida o si no se ha logrado llegar a un acuerdo para la liquidación del contrato, la entidad tiene que hacerlo en los 2 meses siguientes al plazo convenido para la liquidación. Si eso no sucede, entonces el juez podrá intervenir para hacer la liquidación del contrato. En otras ocasiones no lo podrá hacer. Artículo 141, todavía controversias contractuales, procede este medio de control contra actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual. No, les explicaba. Una vez se inicia el proceso contractual, que se inicia con el pliego, todo lo que se haya hecho anterior a ese momento de la etapa contractual no puede llevarse por el medio de controversias contractuales. Siguiente, ¿el juez administrativo podrá declarar de oficio la nulidad? Sí, solamente en el caso específico que habíamos dicho, cuando las partes hayan intervenido. ¿Dudas o preguntas del artículo 141, controversias contractuales? No, la que les preocupa acá a los funcionarios públicos, acción de repetición, artículo 142, porfa. Alguien que lo lea. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena
conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio con funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. Listo, Kimberly. Ponle atención porque voy a leer el artículo 90 y luego volvemos a leer este por partes. Artículo 90 de la Constitución de 1991. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. Clarísimo, el Estado tiene que pagar por los daños antijurídicos. En el evento de ser condenado, es decir, que perdió el Estado, a la reparación patrimonial de uno de tales daños, es decir, que se probó un daño antijurídico y el Estado tuvo que pagar, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Oiga, no lo dice el CEPACA, lo dice la Constitución. Aquel deberá repetir. ¿Y qué es repetir? Ahora sí, nuevamente, Kimberly. Cuando el Estado vaya debido a hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos Para ahí. Básicamente, cuando el Estado ha pagado, bien sea por sentencia judicial, bien sea por conciliación o por cualquier otra forma en que haya tenido que pagar. Ahora sí, terminación de conflictos, que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor. Para ahí. El servidor, el agente del Estado que generó un hecho, una omisión, tiene que haber cometido esa omisión o ese hecho bajo el título de conducta dolosa o gravemente culposa. No voy a entrar a definirlas de lleno, pero el dolo no es otra cosa que cuando se juntan dos elementos, la voluntad y el conocimiento. Es decir, yo sé cuáles son las consecuencias, pero quiero seguir haciéndolo. Es decir, lo hago con toda la intención. Eso es conducta dolosa. Y gravemente culposa es que yo tenía un deber de cuidado. Yo tenía un deber objetivo de cuidado. Yo sabía cuáles eran las consecuencias. Yo podía haberlo evitado. Es más, existen medios que me ha dado el Estado, por ejemplo, para evitar que eso suceda. Pero yo me hice, con todo el respeto, iba a decir una grosería, me hice el soroco, me hice el dormido, me hice el de la vista gorda, no apliqué lo que tenía que aplicar y por eso pasó lo que tenía que pasar. Eso es gravemente culposo. ¿Listo? Continúa, Kimberly. Servidor o ex servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva. ¿Quién es? El que es servidor. Si yo soy servidor, me pueden llamar a repetición. Ah, no, yo sé que me va a venir una acción de repetición, entonces renuncio. Nanay. Ex servidor también le cae la repetición. El particular en ejercicio de funciones públicas. No es que yo no soy empleado público, yo soy particular y entonces no me aplica. No, también. ¿Listo? Para ahí, Kimberly, tranquila, yo sigo leyendo. La entidad respectiva podrá repetir con estas por lo pagado. Es decir, ¿cuánto pagó el Estado? Yo Estado, pagué por culpa de Perencejo, por culpa del ingeniero Manuel, que cometió mediante dolo una conducta y hizo que el Estado tuviera que pagar. Entonces, yo Estado ya pagué, porque mi responsabilidad es responderle al ciudadano. Pero el Estado no va a perder la plática. No, señores. El Estado inicia un proceso de repetición y va a demandar al ingeniero Manuel, que fue el que ejerció esa acción dolosa, que llevó al pago para cobrarle a él con su patrimonio y pecunio personal. ¿Listo? Hay dos formas de hacerlo. Una, iniciando la acción de repetición, tal cual establece el artículo 142,
Y la otra, que durante el proceso donde la persona que se vio afectada porque Manuel iba manejando el vehículo de la alcaldía de Saldaña en estado de embriaguez, entonces yo como alcaldía puedo hacer dos cosas: esperar que condenen, pagarle a la persona e iniciar la acción de repetición, o dentro del mismo proceso donde me están demandando los familiares, llamar en garantía al servidor. Es decir, señor juez, por favor, vincule de una vez a este proceso al ingeniero Manuel, que fue el que iba manejando el carro, para que de una vez, si yo tengo que pagar, entonces usted, señor juez, no me toque hacer otro proceso adicional, sino que de una vez dentro de este proceso diga que lo que yo le voy a pagar como alcaldía a los familiares, después se lo voy a cobrar o tiene que pagarlo el ingeniero Manuel. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Doc, ¿hay alguna implicación si la entidad no hace esa acción de repetición? ¿Quieres que te diga dos cosas que me gustaría que el que esté grabando dejara de grabar? La primera, el 95, realmente el último estudio dice que es el 93. La acción de repetición normalmente hace que los funcionarios paguen y pues si pagan no hay problema, pero si es una suma muy grande y los funcionarios no tienen con qué pagar, eso va a una base de datos y pues difícilmente te vas a poder emplear nuevamente en el Estado. ¿Listo? Eso queda como un antecedente. Listo, chicos. Estamos viendo los medios de control. Llegamos a acción de repetición y nos queda solamente explicar un segundo. Pérdida de investidura. La protección de los derechos e intereses colectivos. ¿Listo? Que son dos situaciones que, digamos, obedecen a otra naturaleza, no, digamos, propia de medios de control, cuando los actos administrativos... Profe, una preguntita. Dime. La acción de repetición, pues, como usted lo dijo, casi no lleva nada porque cuando sale ya se ha vencido. Pero entonces, o sea, también se puede hacer por el proceso. ¿Cómo se llama eso que usted ahorita lo dijo? Garantía. Llamamiento en garantía. Llamamiento en garantía. Yo como entidad... Es lo mismo que la acción de repetición, solo que se lleva dentro del mismo proceso, ¿cierto? Sí, y entonces el juez abre un cuadernillo aparte y si llegase a ser el caso de que condenan al Estado, el Estado paga, le aporta al juez que ya pagó y el mismo juez, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso, resuelve dentro de ese cuadernillo esa situación jurídica. Gracias, profe. Listo, chicos. Los otros, digamos, los derechos de protección de los intereses colectivos y reparación de daño causado a un grupo son situaciones que, digamos, contempla el derecho administrativo, pero son extensiones básicamente de lo ya explicado. Yo vuelvo y les digo, yo no tenía que explicar esto hace parte de derecho administrativo general. Sin embargo, la próxima clase vemos entonces los medios de control que nos hacen falta, ¿les parece? Y ahí sí yo ya preparo mis diapositivas y dictamos la clase, pues digamos, de manera correcta, porque hoy pues no, mi intención, primero tuvimos problemas con la conexión inicial, no pudimos grabar, después tuvimos problemas con la conexión, reiniciamos equipos y demás, tampoco pudimos grabar, tuvimos problemas de señal, no se escuchaba muy bien, después pues digamos que advirtiendo que vamos a entrar a la demanda, y para la demanda tenemos que tener claro cuáles son los medios de control, entonces hicimos una excepción y de acuerdo a lo que discutimos, pues iniciamos este paréntesis, digamos que no es de la clase de procesal, pero sí necesitábamos ver los medios de control para poder adentrarnos en procesal. La próxima clase entonces ya yo termino de explicar los otros medios de control que nos quedaron haciendo falta y continuamos entonces ahí sí con la demanda. ¿Les parece? No, señor. Sí, claro, Bueno, profe. ¿quién fue el que iba a hacer la grabación, muchachos? Porfa. Profe, me regala al Manuel. WhatsApp su correo y yo se la envío en archivo comprimido. Ya voy a cerrar.